vamos a ver cómo aplicar lo aprendido sobre leyes de Newton y fuerzas de rozamiento para resolver el siguiente problema. Un automóvil de masa 1000 kilogramos se mueve a velocidad constante de 72 km/h. Si el coeficiente de rozamiento entre el automóvil y el suelo, mu, es 0,12, calcula. A. La fuerza que debe ejercer el motor para que el automóvil se siga moviendo con velocidad constante. B. Si el conductor en un momento dado deja de pisar el acelerador, indica el espacio que recorre el automóvil hasta detenerse. Creemos que es un problema muy interesante desde el punto de vista pedagógico y que nos va a servir para relacionar las leyes de Newton y las fuerzas de rozamiento. Vamos a ver cómo se resuelve. Bien, para resolver el ejercicio, primeramente debemos pasar los 72 km/h a metros partido por segundo, que son las unidades de velocidad en el Sistema Internacional de Unidades. Colocamos los 72 km/h y aplicamos un primer factor de conversión donde un kilómetro son 1000 metros, colocando el kilómetro abajo para que se elimine con el kilómetro que está multiplicando, y a continuación, una vez cambiados los kilómetros, colocamos un segundo factor de conversión donde colocaremos una hora arriba y una hora abajo. El equivalente en segundos a la hora es una hora 3600 segundos. Multiplicando 72 por 1000, que son 72.000, y dividiendo entre 3600, nos da una velocidad que lleva el cuerpo o el móvil de 20 metros por segundo. Los otros datos del problema es una masa del automóvil de 1000 kilogramos y un coeficiente de rozamiento 0,12. No hace falta decir que este problema, para nada, al ser un curso introductorio, consideraremos rotaciones ni coeficientes debidos a la rotación de la rueda del automóvil. Entonces, el movimiento se va a dar sobre el eje de las ejes. Como siempre, debemos realizar un dibujo en el que colocaremos nuestro cuerpo y las fuerzas todas que actúan sobre él. ¿Qué fuerzas actúan si el automóvil se mueve a una velocidad constante de 20 metros por segundo? Por un lado estará el peso que tira del automóvil hacia el suelo y hacia arriba, contrarrestando ese peso, igual y de sentido contrario, estará la normal, porque en el eje de las íes no hay movimiento. Si la normal no fuera igual al peso, el automóvil o bien se hundiría en el suelo o bien rebotaría, lo cual no sucede. Por lo tanto, la normal debe ser igual al peso. La fuerza de rozamiento es igual en módulo al coeficiente de rozamiento por la normal. Es decir, al coeficiente de rozamiento por el G. Podemos indicar aquí en el dibujo que en módulo la normal es igual al peso, igual a masa por gravedad. Calculamos entonces la fuerza de rozamiento. 0,12, que es el coeficiente de rozamiento, por la masa del automóvil, que son 1000 kilos, y por 9,8. Todas las unidades están en el sistema internacional, por lo tanto, el resultado 1176 newton también está en unidades de fuerza en el sistema internacional. ¿Por qué es tan importante colocar el criterio de signos, colocar las fuerzas, hacer los dibujos? La física debe estudiarse razonadamente y no memorísticamente. Y un dibujo siempre nos ayudará a entender el problema que estamos resolviendo. En este caso, vemos que las fuerzas que actúan sobre el eje X, por un lado, es la fuerza de rozamiento que tiende a frenar el coche. Y por otro lado, es la fuerza del motor, que es la que le comunica el conductor pisando el acelerador, que hace que el coche se siga moviendo a 80 km/h. Vamos a
empezar el problema, como todo lo de dinámica, colocando la segunda ley de Newton sobre el eje de las X, que es donde tenemos el movimiento. Es decir, la suma de fuerzas en el eje de las X debe ser igual a la masa por la aceleración en el eje de las X. Pero nos dice el problema que la velocidad es constante, igual a 20 metros por segundo. Si la velocidad es constante, sabemos de nuestro tema de cinemática que eso quiere decir que la aceleración es cero. Por lo tanto, la suma de fuerzas será la fuerza del motor más la fuerza de rozamiento igual a cero. Esta es una suma vectorial, por lo tanto, este signo siempre será más. Si pasamos la fuerza de rozamiento al segundo miembro, veremos que la fuerza del motor es igual a la fuerza de rozamiento, pero de sentido contrario. Es decir, para que el cuerpo se mueva con velocidad constante, el motor lo único que hace es compensar una fuerza igual a la fuerza de rozamiento, según nos dice la primera ley de Newton, que cuando la suma de fuerzas es cero, el cuerpo se moverá con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante. Bien, la fuerza de rozamiento sabemos que debe ser contraria al movimiento del cuerpo, tal como hemos estudiado en el capítulo de fuerzas teórico, el capítulo de teoría de fuerzas de rozamiento. El movimiento del cuerpo es hacia la derecha, positivo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento, su vector, debe tener signo negativo, y eso también lo vemos en el dibujo. Vemos que la fuerza de rozamiento va dirigida al sentido negativo del eje de las X, es decir, según el vector menos i, que es el vector director del eje de las X, con un signo menos delante, indicando que va hacia la izquierda. El signo menos con el signo menos da más, y obtenemos una fuerza de motor igual a la fuerza de rozamiento hacia la derecha. Es decir, el motor tira hacia la derecha con una fuerza igual que el rozamiento que tira hacia la izquierda. Y con eso es suficiente para que el coche se mueva con velocidad constante. Son 1176 Newton. Recordamos que el Newton no es una unidad fundamental del sistema internacional, y el Newton es el kilogramo por el metro partido el segundo al cuadrado. Y con esto, así de simple, está resuelto el apartado A. En el apartado B nos preguntan el espacio que recorrerá el automóvil hasta detenerse, suponiendo que el conductor deja de pisar el acelerador, y entonces eso quiere decir que la única fuerza que actúa sobre el automóvil es la fuerza de rozamiento, que ya no se ve compensada por la fuerza del motor. Esa fuerza de rozamiento irá haciendo que el automóvil vaya cada vez más despacio. La fuerza de rozamiento, ya lo hemos calculado antes, 1176 Newton, que según nuestro criterio de signos es hacia la izquierda y por tanto va en la dirección del vector menos i. Pues simplemente aplicamos otra vez la segunda ley de Newton al eje de las X, que es donde se produce el movimiento, y la suma de fuerzas en el eje X debe ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. En este caso, la aceleración en el eje X no es cero. No es cero porque el cuerpo va frenando debido a la fuerza de rozamiento, que es la que existe en el eje X. Por lo tanto, la única fuerza que existe en el eje X es la de rozamiento, y esa fuerza de rozamiento debe ser igual a la masa por la aceleración en el eje de las X. Si sustituimos los valores, 1176i igual a 1000 por a su x, y despejando a su x nos queda que vale menos 1,176i metros partido por segundos al cuadrado. Este problema pone de manifiesto una de las cosas que debemos tener en cuenta cuando resolvemos ejercicios de dinámica, y es que muchos problemas de dinámica realmente tienen una segunda parte en la cual es un problema de cinemática. Es decir, empleamos la dinámica para calcular las aceleraciones o las fuerzas, y una vez tenemos esas aceleraciones o fuerzas, para resolver el ejercicio
caso calcular la distancia hasta detenerse, debemos plantear un problema de cinemática. Colocaremos el origen de coordenadas en el momento que el coche empieza a frenar y va a recorrer una distancia hasta que se detiene. Por lo tanto, colocando el origen de coordenadas, cuando el conductor suelta el acelerador, la posición inicial es 0. Aquí tenemos la ecuación para el espacio, x igual a x sub 0 más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que es la posición que nos da el espacio para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sustituimos la velocidad inicial por 20 metros por segundo, que es la que lleva el automóvil, y la aceleración la acabamos de calcular, menos 1,176i, que la debemos dividir por 2. Por lo tanto, el espacio será 20p menos 0,588 de cuadrados, unidades metro. Mientras que la velocidad será igual a la velocidad inicial más la aceleración con el tiempo, por el tiempo. Es decir, la velocidad es igual a 20 menos 1,176t en unidades de velocidad del sistema internacional, metros partido por segundo. ¿Qué quiere decir que el cuerpo se detiene? Que el cuerpo se detiene quiere decir que su velocidad es 0. Entonces, como ya hemos estudiado en el tema de cinemática, vamos a la ecuación de velocidad y sustituimos la velocidad por 0 y calculamos el tiempo que tarda en detenerse, que con estos datos, curiosamente, da un número prácticamente redondo que es 17,00 segundos. Bien, este es el tiempo que tarda en detenerse. Entonces, si llevamos este tiempo a la ecuación del espacio, tendremos el espacio en el momento que ha recorrido, la posición, más que el espacio, esa ecuación, lo que nos da es la posición sobre el eje X. Pues llevando este tiempo a la ecuación que nos da la posición sobre el eje X, tendremos la posición que ha recorrido, o el espacio que ha recorrido, en el momento que se detiene. Es decir, que hasta detenerse recorre 20 por 17 menos 0,588 por 17 al cuadrado. En total, si hacemos las operaciones, 170,1 metros. Bien, creemos que es un problema que conviene mirar y repasar con atención, porque en él están muchas de las ideas que os guiarán a partir de ahora en el estudio de la dinámica y de la mecánica, como son los signos de los vectores, los dibujos con las fuerzas, el saber cómo sumar unos vectores, si van hacia un lado tienen un signo, si van hacia otro lado tienen signo contrario, aprender a colocar un origen de coordenadas, una velocidad inicial, saber identificar las velocidades iniciales y aplicar, como casi siempre, la segunda ley de Newton. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otro ejercicio del tema de leyes de Newton.